Vamos a conocer el uso del teorema de Thevenin y Norton para poder eh, reducir a redes mucho más simples, redes que son complejas, utilizando entonces este teorema. Partimos con el teorema de Thevenin. Dice, dada una red RA que posee fuentes, pueden ser independientes y controladas, y con estado inicial diferente de cero, se desea obtener una red RE, esta red que está aquí, ¿ya? Que sea equivalente respecto a una red arbitraria R. Es decir, el RA, que es más o menos complejo, debiéramos obtener una red equivalente, ¿ya? De tal manera que la red a la cual está conectada R, yo, por ejemplo, no se dé cuenta de que le están cambiando la configuración de la red A. ¿Sí? Entonces, y es mucho más simple. La red R se puede reemplazar, ¿ya? Básicamente por una fuente de corriente o por una fuente de voltaje. Si la reemplazamos por una fuente de corriente, significa entonces que la corriente se conoce, pero el voltaje no. Y el voltaje lo debiera definir entonces los componentes y fuentes que tiene acá la red RA. Si nosotros reemplazamos el R por una fuente de voltaje, bueno, el B lo conocemos, pero la corriente no. ¿Quién fija la corriente? Debería ser entonces los componentes y fuentes que tiene eh, la red A. Entonces, bajo ese punto de vista, tenemos dos alternativas de poder desarrollar un circuito equivalente lo más simple posible. Bueno, estamos pensando en este momento en Thevenin. En el caso de la fuente de corriente, para mantener la relación B con I, es necesario conocer B, ¿ya? Se está reemplazando el R por una fuente de corriente. Y luego B lo fija la red RA. Se puede determinar de la siguiente manera. Entonces tenemos, para determinar B, ¿ya? Tenemos la posibilidad de generar un B debido a las fuentes eh, independientes y las condiciones iniciales. Fuente independiente la vamos a denominar como E, y las condiciones iniciales como X, y el conjunto F de las excitaciones, ¿cierto? Va a ser F. Y también podemos crear un voltaje debido, ¿no es cierto?, a la corriente que se estaría generando por la fuente equivalente de corriente de la red R. Bueno, tenemos entonces que para tener de una manera más simple, ¿no es cierto?, el voltaje debido a las fuentes de excitación y el voltaje debido a la corriente, a la fuente de corriente, se puede usar entonces la propiedad de descomposición. Si nosotros queremos ver el efecto del voltaje debido a la fuente de corriente, bueno, hacemos cero todas las fuentes de excitación. Si queremos conocer el voltaje debido a las fuentes de excitación, hacemos cero la fuente de corriente. Y por lo tanto, como el sistema es de tipo lineal, estamos trabajando, entonces el voltaje final es la suma de los voltajes parciales. ¿Mm? Es BF0 más BI0. Bueno, esto lleva al resultado de la red Thevenin, donde la red entonces nosotros la podemos reemplazar por el voltaje Thevenin, digamos, por el voltaje V sub IO. Y la resistencia relajada Thevenin por el equivalente, ¿no es cierto?, a una resistencia que al hacer circular la corriente I por aquí, me dé un voltaje BF0. Y de esa manera yo obtengo entonces el voltaje acá que se estaría generando debido a la fuente de corriente y debido también a esta fuente independiente. Y este circuito es mucho más simple, normalmente, digamos, que el circuito que tendría o el sistema que estaría reemplazado por RA. Esto se cumple siempre y cuando, ¿no es cierto?, el RA sea lineal, se pueda definir el BDT, se pueda alcanzar a determinar BDT, no exista interacción entre RA y el R. Por ejemplo, si hay fuentes controladas, no puedo tener la ley de control de esa fuente, digamos, en R. Pero puede estar internamente en la misma red A.
Y F es el conjunto de todas las excitaciones. Para el caso del teorema de Norton, es equivalente, tenemos que buscar una fuente equivalente. Ahora hay que pensar, ¿no es cierto?, de que en la red la estamos reemplazando por una fuente de voltaje. ¿Ya? Y que lo que nos interesa es el voltaje es conocido, pero la corriente la generaría entonces lo que está pasando con la red RA, probablemente tal. Entonces la idea de Norton es generar un circuito equivalente con una fuente de corriente y una red relajada en paralelo, que podría ser, ¿no es cierto?, el equivalente a la fuente de voltaje en serie con la resistencia del Thevenin. Entonces se puede hacer un traspaso de Thevenin a Norton, de Norton a Thevenin, pero vamos a ver cómo se obtiene, ¿no es cierto?, el Norton convencional. Luego se puede determinar usando la propiedad de descomposición, la corriente I, de la siguiente manera. Tendríamos entonces generar una corriente I debido a las fuentes de excitación o debido a la fuente de voltaje. Usando la descomposición, entonces podríamos decir, mire, la corriente que se genera, digamos, entrando, ¿no es cierto?, a la red R, debido a la fuente de voltaje, considerando que todas las otras excitaciones que están en la red A se hacen cero, tendríamos entonces la corriente IF0, debido a la fuente de voltaje que está en R. Por el otro lado, si nosotros queremos saber el efecto de corriente que se genera debido a las fuentes de excitación, entonces hacemos la fuente de voltaje que está en la red R, la hacemos cero y obtendríamos entonces una corriente debido a las fuentes de excitación que la denominamos IUB0. Por lo tanto, la corriente final, ¿ya?, que estaría entrando, ¿no es cierto?, a la red R, debiera ser el IF0 más el IB0. Llevando esto al resultado de Norton, entonces Norton nos dice, mire, tenemos aquí una fuente de corriente y una red relajada, R Norton. Y la corriente que está pasando por aquí debiera ser el IB0 y F0. Bueno, vamos a denominar entonces que la corriente, la fuente de corriente Norton, que tenemos aquí, está generada por el IB0. Y la fuente y la corriente que se estaría generando en esta red, ¿cierto?, relajada, debido a este voltaje V, que es la fuente de voltaje, obviamente tal, la vamos a denominar como IF0. Es decir, el F, ¿no es cierto?, que son las excitaciones, se hacen cero. Todas las excitaciones independientes se hacen cero. Las condiciones entonces para que esto se pueda funcionar como una red de tipo Norton es que la red A, de donde se obtuvo la red Norton, sea lineal. La corriente es un N Norton, digamos, que se pueda poder determinar con los elementos que tenemos disponibles. No hay interacción entre el RA y el R, de tal manera que no hay conexión entre ambos elementos. Y finalmente F sea el conjunto de todas las excitaciones de R sub